Éxodo capítulo 15. Vamos a comenzar desde el versículo 22. Éxodo 15, 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura, y de Mara deriva el nombre María. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Es difícil peregrinar, es difícil caminar, como es difícil la vida. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en un terreno que sea propicio para un cristiano, sino todo lo contrario, por eso la vida siempre es una lucha. Y por eso el Señor, cuando nos llama, nos va guiando, nos va mostrando hacia dónde tenemos que ir. Pero en ese desierto que transitamos aparecen sorpresas. Y nosotros tenemos acá la historia de una sorpresa que le apareció al pueblo. Hay una necesidad elemental de la gente en el desierto, todo esto lo sabemos, que es el agua. Y Israel había entrado seguramente con reservas de agua, pero eran alrededor de 2 millones de personas, y para volver a reabastecerse no es lo mismo que reabastecer un pastor que va con sus ovejas. Ahí se necesitaba un espejo de agua realmente para toda esa gente, era todo un pueblo, y no encontraron agua, no encontraban agua. Y dice que caminaron 3 días sin agua, y uno puede imaginarse lo que significa eso, buscando angustiosamente agua, y llegan finalmente a un espejo de agua. Y me imagino que cuando lo vieron de lejos el espejo de agua, dijeron, bueno, al fin, ya esto está solucionado. Se acabó el trajinar y ya tenemos remedio. El asunto es que cuando fueron a beber las aguas eran amargas. Y bueno, al clímax de distensión le aparece esto, que es la segunda parte de la prueba. Ahora, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros recurrimos a la palabra amargura, no para referirnos a lo que comemos o a lo que tomamos, sino para referirnos a nuestra propia vida y a nuestra propia experiencia? Cuando uno lee el primer libro de Samuel, allí aparece Ana, que quería tener un hijo y no podía tenerlo, iba a orar al templo y dice que ella con amargura de alma oraba al Señor. Amargura de alma, está hablando de una amargura de adentro, no la amargura de afuera. Cuando uno lee el libro de Job, Job también dice, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Y está nuevamente hablando de la amargura de adentro. Son situaciones inesperadas en la vida que producen amargura. Seguir al Señor en un mundo de pecado es estar preparado para la amargura. Y la fe es un largo aprendizaje, hasta que aprendemos a depender de Dios. Ese es el objetivo final del aprendizaje de la fe. En todo aprendizaje, esto lo saben los docentes que están aquí, en todos los aprendizajes hay problemas. Y el docente pone un problema. ¿Para qué? Para que lo resuelva y vuelve con otro problema hasta que fija en el alumno, aquel que está aprendiendo, fija el conocimiento. Y Dios actúa también así.
manda una prueba y manda otra prueba hasta que se nos fija en nosotros el conocimiento. Cuando el apóstol le escribe, habla a la iglesia y alecciona a los recién convertidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, les dice algo que hoy tenemos que tener muy en cuenta, porque no les dice, miren, han llegado a Cristo, pare de sufrir. No dice eso. Él les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Quiere decir que es muy claro lo que le está diciendo. Miren, no es fácil la vida cristiana. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Yo sé que esto no es popular como mensaje, pero es lo que Dios dice. Yo no vengo acá a dar mensajes populares, sino a hablar lo que la palabra de Dios dice. Al llegar al agua y encontrar que son amargas, el pueblo reacciona. ¿Y cómo reacciona? Bueno, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Por supuesto que no estaban murmurando contra Moisés, estaban murmurando contra Dios, que lo llevaba por el camino. Pero lo que tenían más a mano era justamente Moisés. Le podían haber preguntado a Moisés, bueno, Moisés, ¿qué hacemos ahora? Porque no tenemos agua y estas aguas son amargas. ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar? Podían haber consultado acerca de las opciones. ¿Qué opciones tenemos frente a esto? No hicieron nada de eso. Directamente se pusieron a murmurar. Es un pueblo que tiene ya experiencia. Tiene experiencia. ¿Por qué? Porque ha visto las plagas y cómo el Señor los libró, ha cruzado el Mar Rojo. No es un pueblo que es la primera vez que tiene una prueba, ha tenido experiencias. Y hace un momento, cuando cruzaron el Mar Rojo, 3 días antes, cuando salieron de aquel lugar, estaban cantando y cantaban, el Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Qué fácil que es cantar, ¿no es cierto? Cantaron y a los 3 días estaban quejándose de Dios. Esta es la realidad. Yo a veces cuando cantamos ciertas cosas tiemblo, porque digo, ¿nos damos cuenta de lo que estamos cantando realmente, lo que estamos diciendo? Porque nos puede pasar como este pueblo que canta y dice, este es mi Dios y lo honraré y lo seguiré y todo lo demás, y a los 3 días ya no lo está siguiendo. Se produjo un cambio entre el cántico de alabanza con la murmuración. El cántico de alabanza es elogiar y celebrar lo que Dios ha hecho. La murmuración es la conversación en voz baja para denigrar a alguien. Denigraban al siervo porque no podían hacerlo directamente con Dios, no se animaban. Ahora, la dualidad siempre es incomprensible. Santiago en su carta dice, de una misma boca proceden la bendición y la maldición. Y esto sería aplicable a esto es lo que pasó, de la misma boca. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma boca, agua dulce y amarga? Está llamándonos a que no caigamos en esto, que es esta dualidad que tiene el pueblo, de hoy alabar a Dios y mañana quejarnos de lo que nos está pasando. El pueblo murmuraba contra Dios y esa reacción negativa es porque no habían entendido el proceder de Dios. Y nos abre algunas preguntas que yo quisiera que nos lleváramos esta mañana. La primera pregunta es, ¿cómo funciona la memoria espiritual? Y la segunda pregunta es, ¿cómo funciona la inteligencia espiritual? Porque fíjense que la memoria acumula experiencias, acumula. Vamos experimentando cosas y las acumulamos en nuestra memoria. El pueblo había pasado las plagas, había cruzado el Mar Rojo, eso formaba parte de su memoria. Pero la inteligencia no elaboraba eso. Y ahí estaba el problema. No es cuestión de acumular en la memoria, sino de elaborarlo cuando llegue el momento. No es cuestión de conocer la Escritura, sino de aplicarla en el momento oportuno. Esta es la clave de la vida espiritual. Es decir, a veces tenemos memoria,
pero no tenemos inteligencia para elaborarla. Cuando se detuvo, Moisés les dijo, allí les dio Dios estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios los estaba probando a ese pueblo. Llegaron a la situación límite y comprobaron su impotencia. Y frente a la impotencia, murmuraron. No se dieron cuenta que las pruebas de fe no tienen solución fuera de la fe. Las pruebas de fe no tienen solución fuera de la fe. Abraham lo entendió el día que fue a llevar a su hijo. Él dijo, estoy frente a una prueba de Dios, lo tengo que poner y tengo que confiar en Dios. La única solución está siempre dentro de la fe. La prueba no tiene solución fuera de la fe. Entonces, Dios los está llamando a eso. Dios permite las aguas amargas de la prueba y Moisés lo va a explicar al final del peregrinaje. Cuando llega al final, en el libro de Deuteronomio, Dios le da un largo discurso al pueblo, donde les explica, les vuelve a contar, les hace recordar y les explica por qué pasaron las cosas. Y él dice así, Dios fue el que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no conocían. Dice, afligiéndote y probándote, para la postre, es decir, para al final, hacerte el bien. Les explicó que todo esto, el propósito de Dios, era hacer el bien del pueblo. Él rememora toda la travesía y les dice, todas esas pruebas es porque Dios tenía un objetivo que era hacerles el bien. En las pruebas yo carezco del apoyo natural del hombre y Dios me aparta de las falsas seguridades para que yo aprenda a apoyarme en Él. Hay falsas seguridades y cuando Moisés recurre al Señor, el Señor le dice, hay un árbol allí, córtenlo, tírenlo en el agua. Y el agua se endulzó. ¿Era un árbol conocido para la gente del desierto? Puede ser. Y puede ser que no lo sabemos, no lo sabemos. Lo cierto es que Dios estaba presente para dar la salida y que ellos tenían que buscar a Dios. Entonces la discusión de si era conocido o no era conocido, de si el árbol, esto es totalmente superfluo. Acá lo importante es que Dios les señaló el camino y necesitaron recurrir a Dios. Nosotros tenemos que estar preparados en el tránsito de nuestra vida porque nos vamos a encontrar siempre con aguas amargas. Siempre aparecen las aguas amargas. Porque donde hay pecado, y este es un mundo pecador, no podemos eludir la realidad y ser una burbuja. Ahora que está de moda la burbuja. No es una burbuja, el pecado entra en todos lados, como el virus entra en todos lados. Cuando aparezcan las aguas amargas, corremos el riesgo de estar impacientes, de perder nuestro equilibrio espiritual, de caer en la murmuración como cayeron ellos. Y no recordaban algo que Moisés les explicó frente al Mar Rojo y que tiene que recordarlo al final nuevamente, que él les había dado una clave. Cuando llegaron al Mar Rojo y no pudieron cruzar, cuando el ejército enemigo de los egipcios venía desde atrás y estaban en un desfiladero, Moisés se dio cuenta con todo el pueblo que no tenían salida. Y en ese momento él les dijo, no temáis, estad quietos y ved la salvación que el Señor hará. 3 cosas, no temáis. Hay que desechar el temor cuando sabemos que Dios está bajo el control de las cosas. Hay un momento en que tenemos que decir, esto yo no lo entiendo, no lo puedo solucionar, pero Dios todavía está en el trono. Entonces, esto es algo que le corresponde a Dios. Hay cosas que no las podemos solucionar nosotros, pero hay que tener cuidado de no ser ganados por el miedo. Por eso el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
La segunda cosa que dice, estad quietos. Yo me tengo que mover cuando puedo moverme, cuando las cosas tienen, ¿no?, la posibilidad de que el hombre las arregle. Pero tengo que darme cuenta también, cuando llega un momento que ya no me corresponde a mí seguir actuando, sino que ahora le corresponde a Dios. Hay cosas que necesitan la acción humana y hay cosas que dependen absolutamente de Dios. Y la inteligencia está en diferenciar una de la otra. Esto lo puedo hacer yo, pero esto lo tiene que hacer Dios porque yo no lo puedo hacer. Entonces, cuando eso lo tiene que hacer Dios, yo tengo que estar quieto. Porque todo el movimiento que yo haga interfiere con lo que Dios va a hacer. Y dice que cuando yo tomo esta actitud, ved la salvación que el Señor hará. Pablo escribe a los corintios y les dice, no mirando vosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay un momento en que la cosa temporal se acaba y yo tengo que confiar en lo eterno. Cuando el desafío nos supera, tenemos memoria espiritual. Hay que usar la inteligencia espiritual, tomando la memoria y diciendo, ¿cómo salimos acá? ¿Cómo salimos del Mar Rojo? Bueno, si salimos del Mar Rojo, ahora nos va a sacar en la misma forma. Ese hecho de vincular una cosa con la otra es la inteligencia espiritual. La memoria se acumula. La inteligencia es cuando yo interpreto todo eso. Y cuando llega ese momento, tengo que recordar solamente 3 frases. No temáis, la primera. Estad quietos, la segunda. Ved la salvación que el Señor hará.